Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a calcular ya el factor de potencia en un problema real, como los que veríamos, por ejemplo, en una prueba. ¿Ya? Entonces, claramente la estructura del circuito es un poco más compleja que lo que tenemos ahora, ¿cierto? Que el día miércoles pasado lo que nosotros vimos fue directamente si tenemos una fuente, por ejemplo, de tensión, ¿ya? Y conectamos dicha fuente a una carga que puede ser en este caso un inductor. Lo que nosotros hacíamos era, para calcular el factor de potencia, que teníamos dos opciones, o sea, perdón, tres. Teníamos la opción de calcular, por ejemplo, la corriente y la tensión, donde la tensión aquí está prácticamente dada, ¿cierto? Y la otra opción es que nosotros podemos entonces em, también obtener la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, ya que sería lo que está acá, precisamente. Y la última, que era de hecho la más rápida, es calcular directamente tomando en cuenta la impedancia equivalente. Claramente, si nosotros quisiéramos resolver el problema tal como está acá, lo que más nos conviene, porque resulta más rápido, es obtener la impedancia equivalente, ¿cierto? Y con eso, y el ángulo en realidad tomar en cuenta cuál sería el valor de nuestro factor de potencia. Aquí en realidad es bien directo porque la impedancia está dada, no hay que hacer mucho. Sin embargo, para otros casos, no es tan directo y sería casi como hacer como la mitad de un Thevenin, ¿ya? Porque en un circuito con más elementos tendríamos que calcular la impedancia que ve una fuente, por ejemplo, ¿ya? Y no sería tan práctico. Entonces, en esos casos, lo que vamos a hacer nosotros principalmente es usar esta expresión. Vale decir, vamos a tomar la tensión en la fuente, en el elemento que en realidad queremos ver su factor de potencia que él ve, y la corriente. ¿Ya? Eso es lo que haríamos en esos casos. Y, ¿qué más tendríamos por acá? Tendríamos también que, algo muy importante es si es en adelanto o en atraso. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con adelanto o en atraso? En realidad, si dibujamos el diagrama fasorial, donde tenemos la tensión y tenemos la corriente, ¿ya? Recuerden que los podemos representar como si fueran vectores. ¿Ya? En este caso teníamos que la tensión tenía un valor de 100 con ángulo 0, que es lo que está ahí. ¿Ya? 100 con ángulo 0 lo podemos graficar acá en el eje real. La corriente tiene un ángulo de menos 90, ¿cierto? Es 10 con ángulo menos 90. Así que en realidad queda dibujado justamente en ese eje, hacia abajo. Si nosotros consideramos que esto está rotando, ¿cierto? En el sentido antihorario, veríamos que en realidad va a haber siempre uno de los fasores que va a cortar antes el eje real, por ejemplo. ¿Ya? Y ese fasor va a ser precisamente el fasor de atención. ¿Ya? Y podemos decir entonces que la corriente va trazada. Y es la corriente la que nos va a definir en definitiva si es que va a ser en atraso o en adelanto el factor de potencia. ¿Ya? ¿Cómo se vería eso en el dominio temporal? Sería simplemente que en un tiempo cero se aplica una tensión y la corriente empieza a circular con un pequeño retardo. Parte un poquito después. Porque en este caso la inductancia se opone a los cambios de la corriente. ¿Ya? Y aquí se menciona, de hecho, el atraso de la corriente se produce debido a que el inductor se opone a los cambios de la corriente, precisamente. ¿Ya? Vemos que algo similar ocurre, pero en sentido contrario, si es que nosotros tenemos una carga capacitiva, que fue el ejemplo 3 que nosotros vimos en la clase el miércoles, donde ahora, como pueden ver, la corriente nos queda con un ángulo positivo. ¿Ya? ¿Y eso en qué cambia? Va a cambiar en definitiva en que la corriente nos va a quedar acá y la tensión ahí. Entonces podemos ver que para efectos del gráfico, o en realidad de nuestro diagrama fasorial, es como que la corriente va adelantada ahora. Así que el factor de potencia sería en adelanto. ¿Y qué sentido tiene eso? En realidad decir que es en adelanto o en atraso, porque lo que sucede es que el factor de potencia como número, como escalar, porque finalmente un escalar, podría ser el mismo si tenemos, supongamos, una carga inductiva o una carga capacitiva, si es que la relación es la misma. ¿Ya? Y recuerden que finalmente lo que cambia entre una capacitancia y una inductancia, obviamente que llegan al mismo valor de impedancia, perdón, sería el signo. ¿Ya? Entonces, por eso se hace necesario el identificar si es en adelanto o en atraso, si es que es capacitivo o inductivo. ¿Ya? ¿Y cómo veríamos eso en el dominio temporal? De esta forma, veríamos, ¿cierto?, que aparentemente la corriente parte antes que la tensión. ¿Ya? Y por eso decimos que se adelanta. Aunque en realidad lo que está sucediendo, desde el punto de vista así como práctico, es que el capacitor se opone a los cambios del voltaje. Y por tanto es como que la corriente empieza a circular, apenas se aplica la fuente, y el voltaje como que se demora un poco en presentarse. ¿Ya? Y como les decía acá, lo anterior sucede debido a que el capacitor se opone a los cambios de tensión
y lo que nosotros vamos a interpretar en definitiva como un supuesto adelanto en la corriente. ¿Ya? O sea, nos resulta más fácil pensar siempre en la corriente. Se atrasa, en atraso. Se adelanta, en adelanto. Y no nos preocupamos más de ese tema de si es que es la tensión, si es la corriente. Porque créanme que es algo que uno comúnmente podría confundirse, ¿ya? Y que vimos también el último circuito que revisamos el miércoles pasado, justamente una carga que ya no es solamente o puramente resistiva, o puramente inductiva, o puramente capacitiva, sino que una combinación de ellas. Y precisamente esto sería, de forma bien simplificada, lo que representaría un motor eléctrico. Para este caso sería un motor monofásico, ¿ya? Vamos a ver después el miércoles a qué me refiero con trifásico, o por qué digo monofásico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Acá vemos que la impedancia que nosotros podríamos calcular ya no es obviamente inductiva o capacitiva solamente, ¿cierto? Sino que se presenta acá que el ángulo ahora es 71,57. Ya no es de más 90, ni de menos 90, ni de 0, ¿ya? Sino que está como entre medio. Podemos calcular la corriente de una forma muy parecida, ¿cierto? La tensión dividido en la impedancia. Recuerden que la ley de Ohm se sigue manifestando en este caso, pero ahora con respecto a la impedancia. Nos queda ahí la corriente. Calculamos, ¿cierto?, el factor de potencia y vemos que nos da un FP, un factor de potencia de 0,3161. Decimos que en atraso, ¿por qué? Porque si graficamos la tensión y graficamos la corriente, vemos que en realidad va atrasada, ¿ya? Si nosotros usáramos, por ejemplo, la otra alternativa, que era directamente calcular la impedancia equivalente, que de hecho la calculamos al principio, me parece que sí, nos da el factor de potencia sin ningún problema, pero ahora para calcular si es en atraso o en adelanto, ¿cómo lo hacemos? Y en realidad lo que nos va a importar acá es el signo del ángulo. Si el signo del ángulo es positivo, eso quiere decir que va a ser en atraso, porque predominó la componente inductiva. Si por el contrario el signo del ángulo es negativo, quiere decir que predominó entonces la componente capacitiva, y ahí va a ser en adelanto, ¿ya? Eso es bien importante. Y aquí me parece que estuvimos hablando acerca de algunas aplicaciones reales que tenía esto. Y en realidad lo que sucede es que en una industria, por ejemplo, vamos a tener muchas veces que se va a comportar de esta manera, como una carga que va a ser predominantemente inductiva, por la gran cantidad de motores que tienen, ¿ya? Las poblaciones, por ejemplo, las casas, la red domiciliaria, podemos decir así, por lo general es más resistiva y se tiende a modelar como un consumo de potencia, más que nada, ¿ya? Porque no es tanto lo que predomina la componente inductiva, a pesar que igual ahora uno tiene bastante más motores y todavía o sea, y tendría sentido considerarla de esta forma también, ¿ya? Sin embargo, todavía se puede usar el otro supuesto. Entonces, dudas hasta acá. Así que una recapitulación de todo lo que vimos, así que vamos a ver. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Viene a la rápida, lógicamente. Pues mientras veo que ya somos 24. Buenos días a todos los que llegaron después, a los que llegaron también a la hora, no hay problema. Estábamos recapitulando, ¿cierto?, lo que vimos en la clase el miércoles. Y el día de hoy ya vamos a resolver un problema de, como les digo, de prueba. Lo tenemos preparado por acá. Ya. Entonces, de todas maneras, cualquier duda me van consultando, ¿ya? Porque, como les decía, el tema del factor de potencia a veces es medio extraño, pero yo quiero que ustedes lo piensen como una especie de rendimiento. Piénsenlo como, es como que si yo mando, por ejemplo, 100 unidades de energía, yo quiero saber cuánto de eso se está ocupando efectivamente, ¿ya? Cuánto realmente se está utilizando para producir un trabajo efectivo. Y justamente eso sería nuestro FP. A ver, vamos a cerrar por acá. El apunte de edit ha sido modificado, no lo modificamos nada. Vamos a cerrar acá, que por algún motivo no me está reconociendo el lápiz. Por algún motivo. Siempre lo puedo conectar de nuevo. A ver. Creo que me equivoqué de cable. A ver. Vamos a probar de nuevo. Ahí sí lo reconoció. Muy bien.
Clásico. La solución es desconectarlo y volver a conectarlo, ¿no? Como los PC. El resetearlo simplemente. Sí, ahí sí se mueve. Vamos a ver si escribe ahora. Vamos a ver si escribe. Ah, sí escribe. Estamos bien. Ya. Entonces, lo raro es que se ve como un puntito. ¿Ustedes cómo ven? ¿Ven un punto que se mueve, por ejemplo, acá sobre la imagen? ¿O no ven nada? ¿Un puntito blanco, algo así? ¿Nada? Ah, ya. Qué raro, se me debe haber configurado. Lo bueno es que está escribiendo, así que en ese sentido no tenemos problemas. Aunque como que está raro, pero bueno, lo voy a tener que reparar después. Ya. Entonces estamos al lunes 16 de noviembre. Vamos a escribir por acá. Sí, tiene pinta como que se me desconfiguró un poco porque está como extraño. Pero bueno, todavía puedo escribir, así que me disculpan si se ve medio extraña la letra. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver el problema. Fíjense que acá nos dan un circuito que tiene un montón de elementos ya no son solamente un resistor y un inductor, ¿cierto? Entonces nos piden primero calcular la potencia aparente entregada por cada una de las fuentes independientes. Para esto tenemos que tener en cuenta, obviamente, que vamos a resolver el circuito y luego tenemos que usar ya sea, por ejemplo, la tensión. Vamos a ver que acá nos falta conocer la tensión, ¿cierto? La tensión, vamos a llamarle a esta tensión BF1. A esta tensión de acá le vamos a llamar, perdón, esto no es así. Esto no es así. A ver, ¿puedo borrar? Sí, puedo borrar. Esto que está acá sería la IF1, ¿cierto? Porque es la corriente. Eso es lo que nos está entregando el circuito. IF1 y acá sí está la BF2, le vamos a poner. BF2. ¿Dónde va a estar la BF1 que vamos a requerir? Obviamente va a estar acá. Quiero que ustedes me digan. Vamos a poner la siguiente alternativa. A o B. Más menos BF1 o menos más BF1. Eso por si acaso estaría acá. Sería ahí o ahí. Pueden escribirlo. ¿Cuál creen ustedes que va? Vamos a ver si por aquí tengo alguna pregunta de ese estilo. Vamos a ver, a ver. ¿Sentido de la corriente? No. Me parece que no tengo ninguna. ¿Hacia dónde creen ustedes que iría la tensión? ¿Cómo estaría definida? ¿Como A o como B? Mientras yo escribo acá para ver si me acostumbro al cómo está. ¿Cómo estaría la opción A o la opción B? ¿Cuál tomarían ustedes? Recuerden que la palabra clave acá está en esto, miren. Fíjense bien lo que dice acá. Entregada. Si es que una potencia entregada, ¿qué referencia debería usar yo? ¿Se acuerdan de eso? Yo voy a dibujar acá un breve recordatorio. Ya, muy bien, Claudio. ¿Cierto? Recuerden que referencia pasiva, ¿cómo era? La referencia pasiva era si yo tengo, por ejemplo, así un elemento, en este caso, pongamos que un resistor. Bueno, en realidad puede ser cualquiera, puede ser una fuente también. Ahí. Y la corriente estaría ingresando por el positivo, ¿cierto? La referencia activa sería lo contrario, ¿cierto? La referencia activa sería, si tengo esto, por ejemplo, ahí, más menos la corriente saliente por el positivo. Vamos a ponerlo un poquito mejor ahí. Ahí, ¿ya? Entonces, como nos pide la potencia entregada, vamos a usar la referencia activa. Si es que nos pide la potencia absorbida, usamos referencia pasiva. Eso es algo que vamos a utilizar para todos los casos, ¿ya? No es algo que sea particular ahora, no. ¿Ya? Esto es para... Vamos a ponerlo acá igual para que así quede claro. Potencia entregada. Potencia entregada, referencia activa. Potencia, en este caso, no piden, ¿cierto? Pero si lo pidieran, potencia absorbida, referencia pasiva. Recuerden que estas direcciones de referencia finalmente son un supuesto de que un elemento está entregando energía o de que la está absorbiendo. Si el supuesto, por ejemplo, es correcto, quiere decir que el valor me daría positivo si fueran nuevamente solamente escalares. ¿Ya? Pero aquí son números complejos, no es tan fácil verlo. Pero igual la idea se mantiene. Potencia absorbida. Absorbida. Ya.
Así que sería efectivamente esta opción, la opción B. ¿Por qué? Porque recuerden que tendríamos que usar referencia activa, ¿cierto? Así que sería menos, más. Y por ahí debería salir entonces nuestra corriente, ¿cierto? Por el positivo. BF1 le vamos a poner. Y aquí, para el otro caso, ¿hacia dónde va la corriente? Creo que aquí tengo una pregunta, así que la pueden responder. Dirección, sentido de la corriente. O la tengo hacia la izquierda, hacia la derecha. A ver. Ya. ¿Cómo sería ahora la corriente? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Acá, por ejemplo, me refiero. Ahí, ahí o ahí. Seguro que acabamos de comentar. Bien. Escriban ustedes nomás mientras yo acá escribo solución. Solución. Y vamos obviamente a proceder a resolver el problema, ¿ya? Ya. Hacia arriba, ¿cierto? Sí. Hacia arriba. Porque recuerden, queremos usar referencia activa, ¿cierto? Ahí. IF. Le vamos a poner IF2. ¿Ya? Claramente le llamamos IF1 y BF1 a las tensiones y corrientes que tenemos asociadas a esa fuente, y a esta le llamamos, ¿cierto?, IF2 y BF2, que están asociadas a la fuente 2 para nosotros, ¿ya? Por darle un nombre. Quiero que ustedes se fijen también que la tensión la tomamos tal como está. La corriente acá también la tomamos tal como está, porque son datos que nos está entregando y que la dirección ya está fijada. Y en base a ella nosotros tenemos que después poner la variable que no se encuentra definida, respetando esto, ¿cierto? ¿Ya? Así que una vez que tenemos eso ya claro, que créanme que es bastante importante, porque si no, no nos daría correcto el resultado. De hecho, para potencia aparente no haría tanta diferencia. ¿Ya? Sin embargo, para potencia, por ejemplo, compleja sería más significativo. Ya, vamos entonces a partir primero resolviendo el circuito. Podemos usar nodos, podemos usar mallas. Claramente acá, si nosotros usáramos, por ejemplo, nodos, probablemente pondríamos el nodo de referencia acá. Nos quedaría acá un nodo, acá otro, ahí, ahí. Bueno, ya se quedaría definido. O sea, serían 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. Ya, sería un poco práctico. Claramente acá, si nosotros definimos y en realidad usamos el método de mallas, sería más rápido. Porque tenemos, de hecho, únicamente 3 mallas y hay una que queda definida, ¿cierto? Una corriente. Así que vamos a hacer eso. Es como que tuviera la mano, como que estuviera escribiendo con la mano izquierda. Pero bueno. Ahí. Y 1, y 2, y 3. Ahí. Ya, claramente la I1 está dada. La podemos dejar como I1. Si ustedes quieren le pueden haber puesto I3. No habría inconveniente, ¿ya? Ya, tendríamos entonces que la I1 va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a menos este valor. Sería menos 3 con ángulo de menos 30 amperes. ¿Cierto? Vamos a dejarlo escrito un poquito mejor. Ya, una vez que tenemos eso, ¿cierto? Nos quedaría entonces definir las demás corrientes. O sea, definir las demás ecuaciones. Quiero que se fijen bien acá, que esa fuente de corriente da lo mismo que sea dependiente, ¿cierto? Al hacer una fuente de corriente, eso implica que inmediatamente nos está dando el valor de la corriente I2. Y obviamente, como van en la misma dirección, nos va a quedar entonces así. Nos va a quedar que la I2 tiene que ser igual a 2V0. ¿Ya? ¿Y el V0 qué es? Aquí lo vamos a ver. ¿Dónde V0 es? ¿Qué es V0? Buscamos el V0, ¿dónde está definido ahí, ¿cierto? Bueno, ahí. Ya. Y el V0 entonces nos da lo siguiente. Recuerden que va a ser igual a la impedancia, que es 1, por la corriente que lo circula, ¿cierto? Que va a ser en este caso I3 menos I2. Recuerden que es la corriente que lo circula de positivo a negativo, ¿vale? Sí, en ese sentido. Pero como circulan dos corrientes, nos queda entonces la resultante. Sería I3, no sé si lo dije bien, creo que sí. Creo. Ahí. I3 menos I2. Ya. Lo reemplazamos y entonces podemos obtener la ecuación 1 en este caso, ¿cierto? Así que nos va a quedar I2, nos va a quedar igual a 2, no nos olvidemos del 2, 2 por 1, voy a hacer 2, y nos queda el I3 menos I2. Luego de eso podemos ordenar la ecuación y vemos que nos queda. Nos queda entonces de la siguiente manera. Nos queda, a ver, voy a dejar todo a la izquierda, ¿ya? Nos va a quedar 1 menos 2, 3 y 2. Si no me equivoco. Voy a mejorar un poquito el 2, ¿sí? Ahí, ya.
Me dice Gonzalo, está en Bolt. Ah, sí, pero no se preocupen, ese es un tema de tipeo, ¿no? Un tema que me equivoqué yo al escribirlo en su momento. Debería estar en Ampere efectivamente. Sí, un error de escritura. Ya. De todas maneras, aprovechando eso, en alguna situación, supongamos en una prueba, que hubiera un error de ese estilo, obviamente nosotros buscamos que no existan, ¿cierto? Ustedes al principio ponen, se asume que esto es una tensión, ¿cierto? Está en ampere. O sea, perdón, una corriente está en ampere. Y con eso está bien, ¿ya? Aunque nosotros hayamos querido decir lo contrario, si ustedes lo definen al principio no hay problema, ¿ya? Y lo más probable es que haya sido un error simplemente de tipeo, así que tampoco habría inconveniente más allá. Entonces, tenemos cierto que, ya si por ejemplo le cambian a que es una tensión, ya es diferente. Ya, entonces nos quedaba acá, ¿cierto? Nos quedaba 2 y 2, perdón, 3 y 2, y después de eso nos quedaba menos 2 y 3. Ahí, igual a 0. Ya, y con eso tenemos entonces, déjenme ver si está bien. Sí, se ve bien. Ya, tenemos la ecuación 1. Ahí, ecuación 1. Ya, una vez que tenemos eso listo, podemos entonces obtener la ecuación de la otra malla, la malla 3. Vemos que aquí tenemos solamente fuentes de tensión, tenemos impedancias, así que podemos simplemente aplicar la LKB como lo hacemos siempre, es el caso base, por decirlo así. Así que nos quedaría entonces en la malla 3 lo siguiente, nos quedaría 1 por I3 menos I2. Recuerden que estoy partiendo en este caso de acá, ¿cierto? Estoy partiendo de ahí. Omitimos nosotros este B0, no lo ocupamos a menos que salga explícitamente, como era el caso que teníamos acá, ¿cierto? Que ahí aparecía porque era parte del valor de la fuente, ¿cierto? Después de eso seguimos, más, menos, lo voy a poner así como más, menos J3. Recuerden que el menos forma parte de la impedancia, ¿ya? Por eso queda negativo ahí. Por la corriente que lo circula, que sería simplemente I3. Y la flecha coincide primero con el más, así que nos quedaría entonces más 12 con ángulo 0. 12 con ángulo 0 igual a 0, porque se nos acabaron los elementos. ¿Qué nos queda ahora? Simplemente agrupar, ¿cierto? Agrupamos los I2, agrupamos los I3 y obtenemos la ecuación. Los I2 me parece que queda solamente menos 1 por I2. Y los I3 nos va a quedar 1 menos J3, ¿cierto? Va a quedar acá más 1 menos J3. La parte real y la parte imaginaria, multiplicadas por nuestro I3. Y eso va a ser igual a menos 12 con ángulo 0. Nosotros lo podríamos modificar, esto si quisiéramos, lo podríamos representar, ¿cierto? Como un 12 con ángulo de 180, o en realidad como más menos 180. Yo de momento lo voy a dejar así simplemente, ¿ya? Ahí. Y tendríamos la ecuación 2. Tenemos la ecuación 2. Déjenme ver si puedo hacer una línea derecha. Si no, uso la regla. Vamos a usar la regla, ¿no? Como les comentaba, tengo como de alguna forma como que se desconfiguró el lápiz, es como que no sé, como una sensación extraña, como que estuviera torcido el lápiz, no sé. Extraño, sí, pero ahí lo puedo revisar después. Ahí. Y tenemos, ¿cierto? Entonces nuestra ecuación 2. Obtenemos entonces nuestro sistema, en realidad lo dibujamos, pues, más que nada para ser ordenados nomás. ¿Ya? Y nos va a quedar entonces la siguiente forma. Recuerden que una vez que conozcamos ya las corrientes, después de eso podemos directamente calcular todo. No haría falta nada más. Ahí. Ya, entonces nos queda acá. Vamos a poner acá nuestra matriz. Vamos a poner por acá. Ahí. Aquí ponemos, ¿cierto? El que corresponde a las incógnitas. Aquí ponemos, ¿cierto? Lo que corresponde a las entradas. Ahí. Ya. Ya, entonces vamos a poner todo acá. Tenemos el 3, tenemos el menos 2, tenemos el menos 1, tenemos el 1 menos J3. Y lo que estamos buscando, lógicamente, es el I2 y el I3. No se vayan a confundir de repente poner I1 y 2, porque a veces pasa que uno hace eso cuando le queda solamente las incógnitas que son, por ejemplo, el I2 y el I3. A veces uno se confunde y lo pone. Me refiero
y 1 acá y 2 acá. ¿Ya? Así que cuidado con eso. Puede parecer muy absurdo, pero créanme que a veces pasa. O sea, lo he visto. Ahí. Ya, entonces, una vez que tenemos eso listo, calculamos los valores de nuestro I2 y de nuestro I3. El I1 ya estaba dado, ¿cierto? El I1, ¿cuánto nos daba? Allá arriba está. Era menos 3 con ángulo de menos 30. Ahí. ¿Sí? O para que lo tengamos a mano, acá también lo ponemos ahí. Y calculamos. Ya, vamos a buscar acá. Ahí. ¿Cuánto nos da? ¿Ya? Vamos a la calculadora. Claramente esto se podría hacer a mano usando Kramer, pero ya no sería así tan como simple y directo como lo hacíamos quizás al principio del curso, ¿cierto? Por eso es que les recomendábamos siempre usar la calculadora para estos casos. Ya, está por acá, escondida la calculadora. Y vamos a resolver. No sé qué calculé ahí. Vamos a borrar ahí. Por si acaso, si uno quiere limpiar toda la pantalla, imaginemos que tuviéramos un montón de cosas hacia arriba, basta con presionar F1.8. Ahí va a limpiar el home. Ya. Y guardamos. Vamos a guardar entonces la primera matriz. Nos va a quedar second, corchete de la izquierda, second, corchete de la derecha. Tenemos entonces el 3, menos 2, que sería el menos pequeño. Después le ponemos punto y coma, menos 1, 1 menos J3. Ya, guardamos entonces en la variable, ¿cierto? Store, guardamos en A. Le damos Enter. Arriba vemos si que está todo correcto. 3 menos 2 menos 1, 1 menos J3. ¿Está bien? Vamos a modificar acá simplemente y vamos a ver y agregar el B en realidad. Vamos a agregar el B, no la D. Ahí sí. Ya, borramos acá. Borramos acá. Teníamos, ¿cierto? Un 0 y después el menos 2. En realidad, bastaría con poner un menos 12, ¿cierto? Así que nos queda 0. Yo voy a poner igual acá para que ustedes lo vean, que siempre hay que poner paréntesis redondos. Si uno quisiera poner, por ejemplo, un fasor. Para este caso no hace falta porque como es ángulo 0, quiere decir que es un número real. ¿Ya? O sea, bastaría siempre poner menos 12, como les decía. Tenemos agregado ya el B. Nos queda entonces hacer la operación de A elevado a la menos 1, ¿cierto? Que sería la inversa de A, premultiplicando al B. Y ahí vamos a tener el resultado. Lo tengo en forma rectangular, ¿ya? Por lo general nos resulta mucho más práctico en forma polar, así que lo vamos a dejar así. No me acuerdo para qué lo cambié, pero vamos a usarlo en forma polar. Ahí. Ya, y ahí nos quedan las corrientes. Serían 2,650. Vamos a ponerlo acá. 2,650 con ángulo de menos 96. Menos 96,34 amperes. Y la corriente I2 sería, o sea, perdón, I3 sería 3,976 con ángulo de menos 96,34. Fíjense que están en fase las corrientes, ¿ya? Pero se dio por la característica del circuito simplemente, ¿ya? Y de hecho, ¿por qué están en fase? Aquí uno si empieza a hilar más fino, están en fase porque el elemento que interconecta la malla 2 y la malla 3, fíjense lo que es. ¿Qué es? Un resistor. Entonces podemos nosotros deducir, esto obviamente no se requiere para el problema, ¿cierto? Pero el hecho de que los interconecte un resistor hace que finalmente las corrientes queden en fase. Si hubiera sido, por ejemplo, otro elemento, no estarían en fase. ¿Ya? Pero eso ya, como le digo, es hilar mucho más fino. Ya. Entonces tenemos las corrientes y estamos listos para poder calcular. Vamos a poner acá, ¿qué nos pedían al principio? Era lo que estábamos definiendo, ¿cierto? Era la potencia aparente entregada por las fuentes independientes. Y para eso entonces tenemos que calcular, ¿qué cosas? Ya conocemos la corriente IF1, conocemos la tensión BF2, nos queda solamente calcular el BF1 y calcular el IF2, ¿cierto? Vamos a copiar el circuito para que tenerlo más a mano simplemente. Después lo voy a borrar. Ahí sí. Vamos a copiarlo por acá. ¿Se copió? ¿Se copió? Sí, se copió. Muy bien. Ya. Entonces, ¿qué vamos a buscar ahora? Calcular las potencias aparentes. Fíjense bien en esto. Va a ser SF1 va a ser igual a la magnitud de la potencia compleja, ¿cierto? La potencia compleja de la fuente 1. ¿Cómo calculo eso? Lo puedo calcular, y esto también por si acaso para que lo tengan presente, va a ser igual a esto. ¿Cierto? Va a ser el voltaje por la corriente IF1 conjugada. Sin embargo, esto va a ser igual
a simplemente multiplicar las magnitudes. Entonces eso nos va a ahorrar bastante trabajo porque si nosotros conocemos la magnitud, estamos listos, los podemos multiplicar. Miren lo que va a pasar acá. ¿Ya? Eso va a ser totalmente válido y va a ser suficiente para calcular. ¿Ya? Ahí se puede demostrar obviamente que esto es válido, pero no solo nos interesa de momento las magnitudes únicamente. ¿Ya? Porque recuerden que ese complejo conjugado lo único que modifica es el ángulo. ¿Ya? Y los ángulos no van a afectar en este caso a la magnitud en esta operación. Ya, así que conocemos, ¿cierto? Dijimos el IF1, estamos listos con el IF1, nos queda calcular el BF1, perdón. BF1. ¿Qué es BF1? ¿Cómo lo obtenemos? Fíjense bien acá en el circuito. No queda tan directo, ¿cierto? Porque no podríamos decir, es la corriente multiplicada por la impedancia. Y claro, como dice Gonzalo, lo que habría que hacer es una malla, una LKB acá, en esta malla 1. Si nosotros hacemos una LKB, ahí podemos obtenerlo, ¿cierto? Vamos a escribirlo acá. Realizamos una LKB para obtener, en la malla 1 para obtener BF1. Vamos a escribir por acá. Realizamos una LKB en la malla 1. Una LKB en la malla 1. Para así obtener el valor de la tensión BF1, ¿cierto? Para obtener BF1. BF1, que sería la tensión que tiene esa fuente. Recuerden que el hecho de que sea una fuente de corriente y que nos esté dando su corriente que está imponiendo ahí en esa rama, no quiere decir que no tenga tensión. La tiene. Lo que pasa es que nosotros no la conocemos a priori, ¿cierto? Va a depender obviamente del circuito. Entonces, podemos partir donde queramos. Podemos partir acá, por ejemplo. Nos va a quedar 1 por la corriente, en este caso, I1, ¿cierto? Más, menos, recuerden que ese menos forma parte de la impedancia, ¿ya? Así que para que no se vayan a confundir con ello, va a ser I1 menos I2, que es la corriente que está circulando, I1 menos I2. ¿Ya? Y después nos queda, ¿cierto?, más SJ2. Más J2 por la I1 únicamente, ¿cierto? Que es la única corriente que está circulando por esta rama. Muchas veces yo también los pinto así para que ustedes lo identifiquen más fácil. ¿Ya? Vamos a pintarlo de momento. Ahí. ¿Ya? Y aquí tenemos otra, ¿cierto? Así que veíamos que en definitiva solamente en la rama central, esa rama donde está el capacitor, ¿cierto? Circula una corriente, o circulan dos corrientes en realidad. Refiriéndome obviamente solamente a la malla 1, ¿sí? Porque la otra rama que tenemos acá también circulan dos, ¿cierto? Pero ahora de momento estamos analizando acá ahí únicamente, ¿cierto? Ya. ¿Y nos quedaría qué cosa? Finalmente llegamos acá al más, ¿cierto? Vamos dando la vuelta así. Así que nos queda más BF1, que es lo que buscamos en definitiva. ¿Ya? Con eso podemos despejar y vamos a obtener el BF1. Y podemos obviamente calcular acá, que es lo que finalmente queremos hacer, ¿cierto? Ya, BF1. Lo voy a despejar acá y voy a dejarlo listo para simplemente reemplazarlo en la calculadora todo, ¿ya? Así que vamos a ordenar acá. Vamos a ver cómo nos queda. Voy a juntar todo. De hecho, lo voy a hacer en dos pasos, ¿ya? No tengo para qué saltarme todo en uno. Vamos a juntar primero las corrientes, todo, y después vamos a despejar, ¿ya? Ya, y 1. Tenemos entonces 1, que sería la parte real, ¿cierto? Tenemos un 1, tenemos un menos J1, ¿cierto? ¿Qué más está multiplicando acá? Tenemos un J2. Así que nos quedaría simplemente como 1 más J1. 1 más J1 multiplicando al I1. Luego, el I2 nos queda solamente más J1, ¿cierto? Más J1 por I2. Y eso va a ser igual a... no, de momento está todavía así. Más BF1, ¿cierto? Porque todavía no he despejado. Más BF1 igual a 0. Y ahora sí. Nos va a quedar entonces BF1 igual a lo siguiente. BF1 igual a... Aquí nos va a quedar negativo, ¿cierto? Va a ser menos 1 más J1 por la I1. Después nos va a quedar menos J1 por la I2. Y estamos listos para poder resolver. Voy a anotar bien el 2, que como que... Ahí sí. Ya, esto lo voy a borrar, ¿eh? Está de momento estorbando. Ahí lo quitamos. Y calculamos. Voy a usar directamente la calculadora, así que vamos a ver los valores que tenemos anotados acá arriba. Recuerden que dejamos anotados las corrientes y la calculadora está por acá escondida. Por acá, ahí está. Ya. Calculamos.
Nos queda entonces menos, ese menos pequeño, paréntesis de 1 más J1. Para poner 1 J1 en realidad basta poner solamente J, ya no hace falta nada más. Por paréntesis redondo. Y acá tenemos el I1, ¿cierto? Que sería ese menos. Voy a dejar 3 con ángulo menos 30. Me faltó el menos, ¿cierto? De hecho, y el otro menos también lo voy a quitar. Miren, fíjense bien acá que sería menos ese número, ¿cierto? El 1 más J1 por menos 3 con ángulo menos 30, así que le quito el menos ahí, ¿ya? Ahí tenemos entonces el primer término. Menos ahora con la resta, porque estamos restando estos dos números, J1. Ponemos el J simplemente, multiplicamos por el I2, que lo vamos a dejar ahí dentro. Recuerden que tiene que estar entre paréntesis y un fasor. El I2, ¿cuánto es? 2,65. Vamos a poner acá 2,65. Ángulo de menos 96,34. Menos 96,34. Ahí, ¿cierto? Y revisemos que todo correcto. Acá lo único que hice fue cambiar, dejar positivo, ¿cierto? El primer término, porque era menos por menos, ¿cierto? Y después lo demás lo dejé así tal cual. Ya, nos dio entonces 2,019 con ángulo de 43,52. Vamos a anotar ese BF, lo voy a poner por acá, en un segundo solamente. Ya, ahí tenemos entonces el BF1. Igual a 2,019 con ángulo de 43,52. Ahí, ¿cierto? Esa sería la tensión. En realidad, como les decía, el ángulo nos da lo mismo, pero igual lo expresamos completo acá. Así que en definitiva, nos va a quedar así. SF1, según lo que nosotros expresamos acá, va a ser igual al producto de las dos magnitudes. ¿Cuál es la magnitud de la tensión? La tenemos acá, ¿cierto? Sería simplemente BF, perdón, el 2,019. Vamos a ponerlo ahí. 2,019. Y la corriente, ¿dónde está la magnitud de la corriente? ¿Qué corriente lo circula? De hecho, la corriente está definida, ¿cierto? La corriente es precisamente 3 simplemente, ¿cierto? Es lo único que tenemos que tomar en cuenta. Porque recuerden que ese menos lo que hace modificar el signo, perdón, lo que hace modificar el ángulo. No afecta en este caso a la magnitud. Porque recuerden que ese menos, como creo que lo vimos en la clase pasada, se puede representar así. Como 1 con ángulo de 180 o 1 con ángulo de menos 180. ¿Sí? Magnitud 1 y el ángulo como les muestro ahí, ¿cierto? Así que sería en definitiva 3. Ahí. Ahí. Nos quedaría multiplicado por 3. Y esto va a estar en volt-ampere. Recuerden que es la misma unidad que la potencia compleja, porque en realidad es la magnitud. ¿Cómo hago para que el valor me dé así la calculadora? ¿Te refieres a que quede en forma polar? Lo que hago es lo siguiente, mira. Si es que eso es lo que me dice. Voy a cámara. A modo. Por si acaso esta es la configuración que se requiere para lo que estamos haciendo nosotros. Ponemos acá formato complejo. Por lo general va a venir en real o en rectangular. Nosotros lo ponemos en polar y le damos Enter. Después, ¿qué más cambiamos? Los grados los ponemos en degree, en grados sexagesimales. Eso está justamente ahí, en ángulo, ¿cierto? De radianes lo cambiamos a degree. Hay veces que las calculadoras reales tienen otra unidad, que es como gradianes. Recuerden que eso son 400 grados, así que cuidado con poner ese, porque nos dan resultados parecidos, pero diferentes, ¿ya? Así que póngalo en degrees o grados, y creo que está también en español, ¿ya? Aunque yo prefiero usarla en inglés siempre. Y la otra es exacto aproximado, que está al final. Ustedes lo cambian de auto, que por si acaso auto simplemente lo dejan exacto. Yo siempre me he preguntado por qué tiene automático y exacto si al final los dos son exactos. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Le dejamos en aproximado y con eso estamos bien. Le damos Enter, Enter y con eso queda correcto. ¿Ya? Ahí nos queda sin ningún problema. Calculamos. Vamos a calcular acá el valor. Según lo que tenemos escrito sería 2,019, ¿cierto? Por 3 simplemente. Eso lo podría haber hecho a mano incluso. Pero bueno. Ya nos queda 6,057. Lo vamos a anotar así. Sería entonces 6,057 volt-ampere. Ahí estaría el valor. ¿Ya? Estaríamos OK. Y ahora nos quedaría calcular entonces la otra potencia aparente. Ya sé potencia compleja, pero no. Quiero saber si se entiende lo que acabamos de revisar.
La avanzamos de nuevo. Y si me entienden los números, porque como que están medio extraño, pero trato de dibujar lo mejor posible. Bueno, es mejor que dibujar con el mouse, que con el mouse es más difícil. Ya. Entonces, una vez que tenemos eso, nos queda calcular ahora la otra potencia. Pero la otra potencia, créanme que es un poquito más simple. ¿Por qué? Porque como tenemos nosotros ya calculada la corriente, la IF2 no hay que hacer nada especial. No hay que hacer una LKC ni cosas por el estilo, sino que va a ser mucho más directo. Voy a copiar de nuevo la imagen que borré para tener más a la mano el circuito ya. Así que vamos a escribir ahora lo mismo por acá. Vamos a ponerlo ahí. El circuito lo dejé muy abajo. A ver, vamos a ver más acá. Ahí. Ya. Entonces ahora calculamos la potencia aparente, ¿cierto? En nuestra otra fuente. Vamos a escribir acá. Ahora obtenemos BF, no, vamos a obtener la potencia, ¿cierto? SF2, ¿ya? Que esa SF2 digo, va a ser igual a la magnitud de la potencia compleja. Si yo por algún motivo la conociera, así que me habrían pedido, supongamos, simplemente calculo la magnitud. En realidad va a ser súper directo, ¿cierto? Esto sería lo que tenemos acá. Sería la magnitud del voltaje F2, que ya está dado, lo conocemos, por la corriente F2, que nos falta calcularla, pero en realidad es bien directo porque no requerimos mucho, ¿cierto? Conjugada. Y esto igual a lo siguiente, a la magnitud de la tensión por la magnitud de la corriente. Ya no, como le decía, el complejo conjugado no afecta en este caso, ¿no? Porque afecta solamente el ángulo, ¿ya? No va a cambiar la magnitud. Así que por ese lado nos sirve bastante, ¿cierto? Ahí. Y con eso estamos ok. Nos queda simplemente obtener la corriente. Vemos que la corriente va a ser simplemente menos I3, ¿cierto? ¿Dónde? Voy a escribirlo por acá, ahí sí. Donde nuestra corriente la vamos a poner en rojo. Y F2 va a ser simplemente menos I3. Voy a borrar esto. Ya. Y F2, ahí, va a ser simplemente menos I3. ¿Ya? ¿Qué es lo que es menos I3? Vamos a ponerlo por acá. Pongamos el I3. ¿Dónde dejé las corrientes? Acá están. Las voy a copiar simplemente para tenerlas a mano. Aunque aquí no me hace falta, así que simplemente me voy a quedar con el I3, ¿ya? Para tenerlo ahí visible únicamente. A pesar que solamente requerimos, como le decía, el valor de nuestra magnitud. Ahí está. Ya, entonces nos queda así. Y por si acaso voy a hacer algo. Voy a hacer algo que nos va a servir para el siguiente paso, para el paso B. ¿Qué es? Es calcular el fasor directamente cómo va a quedar, ya modificando el ángulo y todo, porque esto nos va a ser muy útil. Miren. Nos va a quedar entonces este número, pero negativo. Está multiplicándolo por menos 1, ¿cierto? Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vamos a poner acá el número. Paréntesis redondo. Le ponemos acá el menos. Recuerden que eso le va a modificar el ángulo, ¿cierto? En 180. 3,976 con ángulo de menos 96,34. 96,34. Ahí. Y nos queda un 3,976, eso no cambió, ¿cierto? Y el ángulo de 83,66. Uno puede preguntarse ahora, pero bueno, ¿y para qué nos sirve el ángulo, cierto? Pero para el siguiente problema nos va a ser útil. ¿Ya? Por eso aproveché de dejarlo listo, para así ahorrarnos el trabajo más adelante. 3,976. Me transformó el número, ¿qué le pasa a mi número? Ahí. 3,976. 83,66. 83,66 amperes. ¿Ya? Y lógicamente tenemos que nuestra SF2 va a ser simplemente esto. Va a ser igual a la magnitud de la tensión, que la magnitud de la tensión la teníamos por acá, pero yo la borré. Ya vamos a ponerlo acá el circuito. Debería todavía estar. No, de hecho no está porque copié eso otro. ¿Cuál es la magnitud? La magnitud. Era 12 simplemente. Era súper simple. 12. Ya, va a ser 12 por la magnitud de la corriente. 12 por la magnitud que está acá, ¿cierto? Que es 3,976. De momento nosotros el ángulo no lo ocupamos para esta parte del problema, ¿sí? Así que tendríamos listo esto. ¿Cómo nos queda? 12 por 3,976. Vamos a reciclar acá.
por 12 y borramos acá, ¿cierto? ¿Cuánto nos queda? 47,71. 47,71. 47,71 volampere, no nos olvidemos. Y ahí está, ¿cierto? Tenemos listas las potencias aparentes. Ya estamos ok con eso. Nos quedaría entonces únicamente calcular los factores de potencia. Ya vamos a ver qué tan simple o difícil va a ser lo que nos falta. Sería entonces el paso B. ¿Cómo le puse acá? Quiero ver si le puse... Ah, le puse solamente A de esa forma. Para ser consistente. Que si no lo hubiera escrito así. Ahí. B. Vamos a dejarlo por acá, si después por último lo muevo. Ahora nos queda entonces calcular los factores de potencia, ¿cierto? Calculamos los factores de potencia. Los factores de potencia. Los FP. Tomando en cuenta que conocemos las tensiones y corrientes, ¿cierto? Tomando en cuenta que conocemos las tensiones y corrientes en las fuentes. Que conocemos las tensiones y corrientes en las fuentes. Y corrientes en las fuentes. En las fuentes. ¿Ya? Recuerden que acá lo trabajamos con las fuentes independientes porque las fuentes dependientes en realidad lo que hacen es modelar a otros dispositivos que son pasivos, por ejemplo a transistores. ¿Ya? Entonces por eso es que uno como que las omite, porque alguien podría preguntarse, ¿y por qué siempre trabajamos con las independientes y las dependientes como que no existieran? ¿Ya? Y es por eso, porque en realidad son otros elementos pasivos, ¿ya? Que son modelados por medio de ellas. Así que vamos a escribir acá los valores de las tensiones, de las corrientes, y vamos a dejar todo listo, ¿ya? Vamos a escribir entonces BF1, vamos a escribir acá BF2, BF2 me acuerdo que era 12, ¿cierto? Ahí, era 12 con ángulo 0. Ahí, el IF2 no me acuerdo, lo tengo escrito arriba, así que en realidad no tengo mucho que acordarme. Ahí, IF2 es ese valor, ¿cierto? 3,976 con ángulo 83,66. 3,976 con ángulo de 83,66. Y quiero que estos números los calculen ustedes. Quiero que los calculen. Tenemos tiempo, así que recuerden cómo era la expresión. ¿Se acuerdan que teníamos tres formas? Las vimos al principio, las estuvimos recordando ahora. La voy a dejar escrita igual para que no se preocupen. Pero me interesa que lo vayan calculando. Y me digan si es en adelanto, si es en atraso. Vamos a escribir acá por mientras el valor. Yo se lo voy a dejar acá listo, todo escrito. Ya, BF1. ¿Dónde está el BF1? Lo calculamos arriba, ¿cierto? ¿Dónde quedó? Ah, me lo pasé. Ahí está el BF1. Es 2,019 con ángulo de 43,52. Ah, por acá. Por acá. Ahí, vamos a dejarlo por acá. Lo voy a escribir un poquito mejor, aunque tampoco está tan mal escrito. Y la IF1. Era 3, ¿cierto? 3 con algo, con ángulo de... ¿Dónde está la corriente? Ah, ya. Era 3 con ángulo menos 30. Recuerden que es la corriente que tenemos acá. Y eso no se cambia. Eso se toma tal cual como está. No lo selecciones. Ahí sí. Tal cual como está. 3 con ángulo menos 30. 3 con ángulo menos 30 lo ponemos por acá. 3 con ángulo de menos 30. Ahí. ¿Y qué más tenemos? La tensión está acá, ¿cierto? ¿Qué pasó con mi línea? Me quedó media chueca. Vamos a hacerla más derecha. Ahí. 43,52. ¿Cómo lo calcularían? Recuerden que teníamos tres formas. Ya le voy a escribir acá solamente para que lo tengan de recordatorio. Una manera de calcularlo era así, ¿cierto? Era como P sobre S, ¿cierto? Esta es justamente la potencia aparente, que nosotros la conocemos, pero habría que calcular el P. Como que no es tan práctico, ¿cierto? Siendo que estamos bien cerca. La otra forma sería
por medio del coseno de la impedancia. Pero como les decía, también se requiere, ¿cierto?, ver qué impedancia está viendo una fuente. Entonces, es un problema que no es pequeño, ¿cierto? Como la mitad de un problema de Thevenin Norton. Así que no sé, no creo que sea la mejor opción. Y la última es coseno de el ángulo del voltaje, que lo vamos a poner así, el ángulo del voltaje, menos el ángulo de la corriente. Y yo creo que aquí obviamente ya es evidente, ¿cierto? Esa es la forma que nosotros vamos a usar. Y la vamos a calcular así, miren. Vamos a calcular entonces ¿por qué digo S? FP1, que va a ser lo siguiente. Coseno de el ángulo de la tensión menos, ¿cierto?, el ángulo de la corriente. Pero le vamos a poner todo el nombre para que no haya duda. De la tensión, BF1. Menos el ángulo de la corriente, ahora sí, y F1. Y nos quedaría ahí, ¿cierto? Y esto lo vamos a también a reciclar. Y ahora quiero que ustedes lo calculen. Mientras yo intento tomar esto y copiarlo de nuevo. ¿Cuánto les da? Lo pueden escribir en el chat. Para que así se vayan acostumbrando. A pesar que esto se puede hacer con una calculadora normal, ¿cierto? Pero es mejor que se acostumbren directamente a trabajar con la calculadora. ¿Ya? Vamos a cambiar esto acá. Ahí. Vamos a agrandarlo un poquito más. Y borramos acá. ¿Qué más nos falta cambiar? Nos falta cambiar acá. ¿Qué hice? Ahí. Ya. Ahora no veo el puntito. Vamos a ver si lo veo ahora. Oh, no lo veo. Ah, sí lo veo. Ya, muy bien. Ya, entonces tengo que borrar esto. Ahí. 2. 2. Y 2. Ahí estamos listos para hacer el cálculo. ¿Ni la descargable tampoco? ¿Por qué? ¿Tienes Mac, Claudio? Porque si uno la descarga, te volvió a funcionar. Qué bueno. Por si acaso la descargable, uno puede descargar el zip, lo descomprime y después basta ejecutar el bti.exe. Sí, 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 es todo lo que se requiere. Porque yo sé que, por ejemplo, en Mac no funciona, ¿ya? Pero déjenme ver si por acá la tengo yo. ¿Dónde está? Vamos a hacer la descarga. Mientras ustedes calculan, tenemos tiempo, así que mientras ustedes calculan, yo voy a descargarla. Para que así vean cómo queda. Ahí, vamos a ver por acá. Les voy a dejar esto en un lado para que así lo tengan visible. Vamos a dejarlo ahí, pequeñito. Y esto lo vamos a poner por acá. Ah, me equivoqué. Ahí. Ahí. Ya. ¿Y dónde está? Está por acá, ¿cierto? Ahí está. Enlace de descarga, emulador, este. Qué raro. Miren, lo había descargado ya. Pero bueno, no lo voy a encontrar tampoco, así que no va a hacer mucha diferencia. Lo descomprimimos, lo vamos a dar a descomprimir acá simplemente. Ficheros. Ahí. Ya. Entramos. Voy a cerrar la otra, no es cosa que pasa algo medio extraño. Cerramos. Y fíjense que adentro te encontramos ese BTI. Este es un BTI.exe. Le damos doble clic. Quizá de repente el antivirus lo toma. No sé. Mira, y aparece con eso por defecto. Pero a muchas veces cuando ustedes la descargan, no les parte con este skin, le aparece con otro. Le aparece con un skin súper raro. No sé si es ese. Creo que le aparece este de acá. ¿Cuál era? ¿Este? Algo así. ¿Ya? Entonces yo por lo general lo que recomiendo es que le cambien el skin porque si no se ve súper rara. De hecho, esa calculadora que ustedes ven ahí no existe. No hay ninguna que sea así. Las reales son estas. Son esta, que es la TI-89, la clásica, y la Titanium, que es la que se vende ahora y se puede de hecho comprar. Está esta versión y está la versión como, no sé, que le falta resolución. Que está. Imagínense, miren, miren la... Ni siquiera se leen las letras. Eso no sé ni para qué está. No, así que por eso uso esta. Ya.
Y si no les funciona, intenten con la versión online. De todas maneras, igual se puede resolver con otras calculadoras que están disponibles como en internet, pero al menos para que estén en la misma línea de lo que hacemos en el curso. Ya, así que en definitiva vamos a calcular el primer factor de potencia. Supongo que ustedes ya lo calcularon también, ¿cierto? Coseno, no era con el verde, era con el azul. Coseno de el ángulo de la tensión BF1 sería 43,52, ¿cierto? 43,52. Y por eso era importante que no tuviéramos un menos adelante, sino que nos quedara directamente el ángulo. ¿Ya? Así que cuidado con eso. Menos 30, ¿cierto? Que se van a sumar. Y eso va a ser, ¿cuánto nos dio acá? Menos en grados sexagesimales, en degrees, tal como les comentaba. Ya, y nos queda ese menos 0,30. Así que lo hice correctamente, ¿cierto? Acá nos queda positivo, ¿cierto? Ahí, ya. ¿Qué significa eso? En realidad, el ponerle el menos no es tan relevante. ¿Ya? El menos da por efectos de cómo nos quedan los ángulos ahí. Lo que nos interesa es la relación. Así que ustedes le pueden poner ese signo, si lo quieren. Lo pueden omitir si lo quieren también. ¿Qué pasó con mi color azul? Ahí. Ahí está, el azul. Ya, le podemos dejar ese signo si lo queremos. Si no, también no hay problema. Aunque por lo general no se ocupan signo. Les comento desde ya. Por lo general se deja así y se indica esto como, quiero que ustedes me digan, adelanto o atraso. Y para adelanto o atraso, yo mientras tanto lo ayudo con esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá está. Lo vamos a dejar representado así. Una forma muy práctica de poder resolver esto es simplemente digo, fijarnos en cómo se relaciona la tensión y la corriente. ¿Y por qué lo puse más arriba ese? Bueno, dejémoslo así, ¿no? ¿Cómo se relaciona la tensión y la corriente? En base a lo que estábamos recordando. ¿Tengo distinto? A lo mejor lo tengo mal configurado. Déjenme chequear. De hecho, tienen toda la razón. Muy bien. Recuerden que la que abrí ahora es la nueva, ¿cierto? Así que está desconfigurada. Gracias, gracias. Ahí. Ahí sí. Ya, recuerden, las configuraciones son 3. Son primero el cambiar de degrees, lo cual no hice, ¿cierto? Después poner formato complejo, polar, porque eso es lo que a veces es opcional, pero yo siento que es más práctico. Y la última que sí es bastante importante es poner que estén aproximados, porque si no le va a quedar un montón de números, letras y cosas así al momento de resolver un sistema, por ejemplo. Y ahí sí. Muy bien. De hecho, tenía una cosa nada que ver, ¿cierto? Gracias. Así que tengan cuidado, porque si no, ustedes saben que es el típico problema de tener la calculadora en radianes, un clásico, ¿no? Sí, tiene sentido, Antonia. Vamos a escribir el numerito. Ahí. 0,2837 lo vamos a dejar. Y ahora, ¿cómo sería? ¿En adelanto o en atraso? ¿Qué opinan ustedes? Mientras yo sigo dibujando acá. Y sigo dibujando por acá. Ahí. Ya terminé de dibujar. Tenemos entonces el eje real, tenemos el eje imaginario. J imaginario le vamos a poner acá. Esto nos ayuda, recuerden, bastante para identificar eso. No se requiere por si acaso, pero lo hace mucho más simple de ver. ¿Atraso? Vamos a verlo. Ya tenemos entonces BF1 como por acá, ¿cierto? De hecho tengo la regla, así que así no fallo en los ángulos. Ya, es como 43, ¿cierto? Primer cuadrante. Vamos a ponerle 43 simplemente. Ahí. Y nos queda ahí, ¿cierto? Aproximadamente. ¿Y la corriente dónde va? Con ángulo de menos 30. Efectivamente nos va a quedar atrasada, ¿cierto? Va después, por decirlo así. Le ponemos menos 30. Qué práctica esta regla que tenga ángulo. Se podría dejar de repente como puesto el valor así automático, el valor con que parta, sí, pero por ahí está bien. Este es IF1, ¿cierto? Y este es el BF1. Claramente esto, como les decía, está rotando así. Así que sería en atraso. Atraso. ¿Ya? Porque la corriente va atrasada. Siempre es la corriente la que nos dice eso. Y por último vemos acá, ¿qué pasa con el otro? Déjenme buscar dónde que me quedó el azul. Ahí está el azul. FP2.
que va a ser igual a. Y aquí calculamos, ¿cierto? El ángulo va a ser 0 menos 83,66. Veamos qué nos da. Ahí. Algo positivo es que cuando uno ya, por ejemplo, ya configura la calculadora y la cierra, después queda guardada con la configuración. De hecho, queda lo mismo que uno tenía escrito y todo, lo guarda. ¿Por qué estoy viendo 30? Ahí sí, menos 83,66. Recuerden que ahora estoy con el otro factor de potencia. No estaba poniendo 30, había borrado el anterior, pero no le había cambiado ese. Ahí está. Y nos queda así. 0,1104. 0,1104. Ya, ese es el factor de potencia. Y aquí algo similar vamos a hacer, ¿cierto? Fíjense bien que nos ayuda bastante. Bueno, el ángulo 0 significa que va a estar directamente sobre el eje real en la tensión. Estoy tratando de acertarle ahí. Creo que me pasé un poquito. Ahí. Ya, ahí nos va a quedar así. Nos va a quedar entonces ahí la tensión. Ahí. Esta va a ser la BF2. ¿Y dónde queda la corriente? La corriente tiene ángulo de menos 83,66. O sea, como ves, perdón, de 83, sí, está arriba. Es bien cercano a 90, ¿cierto? Vamos a poner 84. Es más que nada para que tengamos una referencia más real de cómo va. Ahí. Y tiene menor magnitud, ¿cierto? Sí, tiene menor magnitud. Vamos a ponerla por ahí. Y la vamos a poner con rojo. Con rojo por ahí. ¿Ya? Nos queda ahí. Y F2. Claramente sería en adelanto porque la corriente está adelantada. Estoy buscando DG. Ahí sí. Y nos queda ahí. Le ponemos que es en adelanto. Y estaríamos ok. Vamos a maximizar acá que tengo un desorden con la calculadora ahí. Dejémosla ahí. Ahí. Ya. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? ¿Cómo lo resolvimos? ¿Cómo fuimos paso a paso avanzando? Me quedé sin video. Ahora tengo video. No me di cuenta cuando lo había quitado. Vamos a lanzar la encuesta. Ahí. Cualquier duda que tengan. Fuimos paso a paso. Se fijan que nos servía bastante el calcular las tensiones y las corrientes, dejarlas listas, porque si nos piden después los factores de potencia, con esta expresión en realidad es súper práctico cuando tenemos, ¿cierto?, un circuito más grande, porque en los otros casos no es tan simple, no es llegar y calcular la impedancia que ve una fuente. Se me va a terminar cayendo este vaso. Déjalo por acá. Ahí. ¿Ya? Así que para esos casos utilizamos esa relación. ¿Ya? ¿Es en adelanto o es en atraso? Va a depender directamente de cómo tenemos la corriente, ¿cierto? Si es que la corriente va un poquito atrasada, en atraso, entendiendo que van rotando en ese sentido, ¿ya? Si es que ella va primero, en adelanto, ¿ya? Bueno, entonces, por hoy día yo creo que estamos ok. Este es un problema, como les digo, de prueba, así que, de hecho, este tipo de problema va a ir sí o sí en la prueba. ¿Ya? Me quedo un poquito corrido hacia la izquierda, pero está bien. Entonces nos veríamos el día miércoles. ¿Qué vamos a hacer el día miércoles? Ya vamos a comenzar con trifásicos, sistemas trifásicos, donde lo que vamos a hacer es que simplemente a lo que ya hemos visto, en vez de tomar, por ejemplo, una línea para alimentar un circuito, en la realidad lo que ocurre es que se usan tres. De hecho, a nuestras casas llegan, ¿sí? Vamos a decir que llegan tres líneas, van alternándose. Ya, eso lo vamos a ver el día miércoles. Así que le agradezco mucho su participación y nos vemos el miércoles. Que estén muy bien, que tengan una buena semana. Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias a ustedes, nos vemos. Sí, tienes toda la razón. No los hice como correspondía en ese sentido. Sí, sí, sí. Ni siquiera les miré las magnitudes. Eran solamente referencia, pero sí, debería ser como más largo, obviamente, el vector IF1, porque es de 3 y otro es de 2, ¿cierto? Sí, sí, sí. De hecho, lo voy a arreglar, ya que estamos en eso, así lo supo correctamente. Te voy a cortar ese. Vamos a cortarlo un poquito. ¿El ángulo cuánto era? De 43,44 la voy a poner. Ahí. Por lo general, la tensión tiene una mayor magnitud, pero es un caso bien, bien puntual, ¿cierto? Ya, nos vemos. Ahí. Vamos a alargar un poquito el vector. Ahí.
Lo hice más largo igual, era cortarlo. Ahí. Vamos a dejarlo ahí y hacemos más largo el IF. Esto es IF1, ¿cierto? Ahí. Y ponemos el otro, que el otro era de -30. Pues nada, que esté muy bien.